En esta mañana me toca compartir un tema que está titulado Las puertas, el poder que abre puertas. ¿Sí? Venimos compartiendo varias cosas sobre esto, pero quisiera decirles de que, no sé si les pasó alguna vez, pero hay veces que queremos ir a un lugar, queremos hacer algo, y parecería de que todo conspira en nuestra contra, que todo nos sale mal. Es como si nuestra vida estaría encerrada a un no gigante que nos va aplastando. Es como un no que nos dice, no podés avanzar. Esto seguramente lo que genera en nosotros es una crisis, nos frustra muchas veces, y lo más tremendo es que nos va desenfocando, nos desenfoca y trunca nuestros anhelos de ir por más, de querer más. Es como si todas las oportunidades se cerraran y es allí donde nos invaden muchas preguntas. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué no puedo avanzar? ¿Por qué no puedo hacer lo que está en mi corazón? ¿Qué debo hacer entonces? ¿A dónde ir? ¿Cuál es el camino? Si es que lo hay, si hay alguna solución a todo esto, ¿no? Como dije, venimos estudiando la palabra de Dios, la Biblia, en el libro de los Hechos, ¿sí?, de los apóstoles, sobre el poder del Espíritu Santo, tantas cosas que hace. El poder que devuelve la vida, el poder que restaura tu libertad y muchas cosas más. Pero en este punto yo quiero preguntar, ¿qué pasa cuando hay un no en el camino? Cuando las puertas se cierran. ¿Qué pasa? ¿No? Dice la palabra de Dios, y atravesando Frigia, en la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia por el poder, pero el poder del Espíritu se los impidió. ¿Qué nos encontramos con esto? Que está en el libro, ahora lo vamos a ir viendo, no se asusten. En el libro de los Hechos, capítulo 16, versículos 6 y 7, son estos dos. Si nosotros venimos analizando estas cosas, qué es lo que pasa, y vemos los capítulos anteriores, especialmente el 15 y el 14, nos damos cuenta de que ellos venían regresando de su primer viaje misionero, de predicar el Evangelio de Jesucristo, y venían llenos de experiencias y de gozo, y habían regresado a su iglesia de origen, de donde los habían enviado. Dice la palabra de Dios, cuando Pablo y Bernabé llegaron a Antioquía, se reunieron con los miembros de la iglesia y les contaron todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. Les contaron también cómo el Señor los había ayudado a anunciar las buenas noticias a los que no eran judíos, para que también entendieran y pudieran creer en Jesús. Mientras estuvieron allí en su iglesia que los envió en Antioquía, luego de pasar algunos inconvenientes, vieron que a veces pasan algunas cosas, Pablo y Bernabé se preparan para un segundo viaje con el fin de visitar las iglesias, de confirmarlas, pero hubo un desacuerdo, ¿sí? ¿Por qué? Porque Pablo y Bernabé en su primer viaje habían llevado a Juan Marcos y Pablo no quería que él los acompañara de vuelta. ¿Por qué? Porque si leemos en el capítulo 13, versículo 13, ahí dice de que Pablo, como se dice ahora, se bajó. Salió del grupo. Marcos. Ah, muy bien, estamos todos atentos, menos yo. Bien, se bajó del grupo. Vieron que ahora está. Entonces a Pablo no le cayó mucho esto bien. Y ahí tuvieron una discusión. Lean la Biblia, ahí explica el tipo de discusión. Entonces Bernabé decide ir a Chipre con Marcos y Pablo continúa con Silas, porque Silas se había quedado un poco más allí en Antioquía. Cómo Dios prepara todo, ¿no? Entonces salen a su nuevo viaje. Esto lo encontramos en el capítulo 15, versículos 36 al 41. Y en el segundo viaje, apenas comienzan, dice el versículo 16, llegó a Derbis, a Listra, y he aquí
había cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, ¿sí? Y a este Timoteo lo añaden a su equipo pastoral, a su equipo misionero, perdón. ¿Sí? Pero cuando vamos ahora a leer los versículos que nos interesan, el que compartí hace un ratito, ¿sí? Versículos 6 y 7 nos da la idea de que todo sale mal. Venían con esa alegría del primer viaje y ahora todo le va en contra, que los deseos de Pablo y Silas no se cumplen y que todas las puertas se cierran porque el Espíritu Santo se los impide, ¿no? En otras palabras, Dios les cierra las puertas para que no continúen yendo por donde ellos querían. Por lo tanto, y este es el primer punto que quiero decir, ahí está. Hay caminos y puertas que se cierran. Dios realmente siempre vela por nosotros y Él, esas puertas y esos caminos que se cierran nos impiden que continuemos con nuestros propios deseos. Ahí está. Dice la palabra de Dios: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Con esto podemos afirmar que, y creo que todos lo pasamos o lo van a pasar, de que más de una vez habrá momentos que se nos presenten barreras, puertas que se cierran para que no avancemos y vayamos por ciertos caminos, ¿sí? Pero también leemos en el versículo 7 que dice: cuando llegaron a la frontera de Misia, trataron de entrar a la región de Bitinia, pero el Espíritu de Jesús nuevamente no los dejó. Nuevamente nos damos cuenta que se les frustró el propósito, se les impidió ir por aquellos lugares donde tenían pensado. Dijeron: vamos para allá, no, bueno, vamos para el otro lado. Cuando se nos bloquea un camino en nuestra vida, es muy probable, creo que la mayoría lo hacemos también, de empezar a buscar otro camino según nuestra opinión, nuestro parecer. Vale aclarar de que hay veces que nuestros propósitos no son malos y aún así nos encontramos con grandes murallas, puertas que no se pueden abrir, y es en ese mismo momento en que nos comenzamos a preguntar y también nos pueden llegar a cuestionar otros que nos ven en nuestra marcha porque creemos que hemos fallado y no logramos nuestras metas. Hasta es posible que nos empecemos a enojar y culpar a todo el mundo, los que están alrededor nuestro. Y a veces pasa que nos enojamos con Dios también, pero nos olvidamos de que quizás sea que es Dios mismo el que dice: no, ese no es el lugar que yo quiero. Yo no quiero que vayas por ahí. Entonces, realmente nos vamos dando cuenta de que no somos dueños de nada, ni de nuestros pasos, por así decir. A lo que voy es que siempre los cuestionamientos, las preguntas, en su justo lugar, son importantes. Y vienen bien para evaluar la situación y pensar si nos estamos equivocando en nuestra marcha, hacia dónde estamos yendo. Y acá la dejo picando, ¿no? La pregunta del millón: ¿cómo estamos yendo hoy con el Señor? ¿Por dónde estamos andando? ¿Hay puertas que se levantan, que se cierran, muros que se levantan? ¿Tenemos todo en contra y estamos renegando? ¿Qué pasará? Pero lo más importante, podemos entender de que Pablo era un hombre realmente ejemplar y muestra algo. Y yo quiero decir de que lo importante es no quedarnos estáticos, llorando por los rincones, quietos, mientras la solución llega, si es que la hay, para cambiar el rumbo de nuestra marcha para que mejore. La palabra de Dios dice en Hechos, el versículo que sigue, el 8, bueno, estamos ahí. Me cuesta la tecnología, soy medio duringo.
dice, por esta razón pasaron de largo a Misia y llegaron a Troas. ¿Sí? Y este es el punto segundo de esta mañana, que Troas, un punto de inflexión. ¿Sí? Un punto de inflexión porque de ahí puede llegar a cambiar todo. De eso se trata, ¿no? Antes de continuar, vale decir de que, por un lado, y más de una vez, nuestros caminos, nuestros proyectos, nuestros sueños y propósitos no son los mejores para nuestra realidad, para nuestro presente, para lo que estamos viviendo hoy. Puede ser bueno, pero no se aplica para nuestro presente. Y Dios, que todo lo sabe y en su inmenso amor, no nos impide avanzar por ese lugar y nos lleva por otro lado porque hay algo mejor para nuestra vida. ¿Sí? Y eso nos va a llenar de gozo, de fortaleza. Por el otro lado, son incontables las veces que el Señor desea que andemos por nuevos caminos, que dejemos aquellas sendas, que cerremos esas puertas que nos alejan de Él y que nos dañan, nos lastiman, nos perjudicamos a nosotros mismos muchas veces, para poder encontrar el camino que nos lleva a la redención, el camino de vida y el camino a la seguridad de sus cuidados, los cuidados de Dios, gracias a su poder, gracias al poder del Espíritu Santo que abre y cierra puertas. Y a pesar que nuestros deseos a veces no sean los deseos del Señor y se nos cierran todas las puertas, podemos llegar a pensar, ¿habrá alguna solución? ¿Hay un poder que nos renueve y que nos conduzca por buenas sendas para seguir avanzando? Sí. Es ese poder que puede estar a nuestro alcance gracias a Jesucristo, porque Él lo comparte con los que creen y lo aceptaron y lo aceptan como Salvador y Señor. Y no solamente eso, sino que lo siguen mostrando ese amor y esa fidelidad a Jesucristo. Tan solo hay que estar en el lugar adecuado para que podamos ser guiados por el Señor y por el Espíritu Santo y así encontrar ese camino que nos llenará de grandes satisfacciones. Y así como Pablo y su equipo no bajaron los brazos, no desistieron, sino que continuaron con fe y perseverancia, esperando la guía de Dios y su voluntad, y llegaron a ese punto tan particular, a Troas, nosotros también debemos ser perseverantes y llegar a nuestro Troas y esperar la respuesta de parte de Dios, quien obrará y será el poder divino que nos va a indicar hacia dónde dirigirnos, de tal modo que podamos reafirmar, y esto es importante, creo yo, para qué vivimos y desarrollar nuestro propósito por el cual vivimos. Porque estaríamos de esa manera realmente sintonizados con la perfecta voluntad del Señor. En otras palabras, para que podamos encontrar el Troas, así como encontró Pablo esa ciudad portuaria, y ahí Dios le marcó algo, así nosotros debemos encontrar Troas. ¿Sí? Para eso hay que buscar su voluntad, la voluntad de Dios, y preguntándonos, y esto se las comparto, ¿qué es lo que Dios quiere para mí? No solamente eso, porque Dios quiere muchas cosas, pero ahí viene la otra parte. ¿Qué es lo que quiere que yo haga por Él? ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga por Él? Cada uno tiene sus respuestas y el Señor es fiel en acompañar esa respuesta. Con esto quiero decir que es importante aprender a descansar en su palabra y cumplirla, porque cuando Dios tiene un propósito, Él lo cumple. Y así lo dice el Salmo 135, versículo 6, que Él cumple lo que quiere. Tan solo hay que ir a Troas, tan solo ve a Troas, vayamos a Troas. Dice la palabra de Dios, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Y hay otra parte en la Biblia que dice, confía en el Señor, clama y Él hará. Entonces,
¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Obviamente hay una puerta que se abre, es lo tercero que quiero compartir en esta mañana. Y dice la palabra de Dios, ahí les voy tomando la mano, Y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio. Estaba en pie rogándole y diciendo, pasa Macedonia y ayúdanos. Y si seguimos leyendo este pasaje, nos vamos a dar cuenta que el apóstol Pablo recibió la respuesta de Dios de parte del Señor para comprender cuál era el rumbo a seguir. El Señor le estaba indicando de una manera muy particular cuál sería la dirección a seguir, porque había personas que necesitaban de la salvación y la provisión de Dios por medio del mensaje de Jesucristo. Es decir, el Evangelio, tenían que llevar el Evangelio a donde Dios quería que lo compartan. Aquellas personas tenían que conocer el plan de vida y el amor de Dios que les traería todo lo necesario para alcanzar la vida eterna. Recordemos Juan 3:16, para alcanzar la fortaleza, el aliento y la esperanza para poder vivir aún en medio de tantas dificultades, de tantos peligros y también de tantas frustraciones que a veces tenemos. Solo el poder de Dios les podía traer la libertad a sus vidas. Y algo importante para pensar es que si bien las visiones no son dadas para cualquiera, el Señor se nos presenta con pistas y nos va señalando realmente hacia dónde ir para encontrar esas personas que necesitan de Jesucristo, que necesitan de su salvación, de su consuelo y de sus cuidados, y también que necesitan de nosotros. Estamos para los demás. Y seguramente el apóstol Pablo, como cualquier ser humano, cuando las puertas se van cerrando, él se haría muchas preguntas, ¿sí? Y aún de noche, ¿cuál sería el camino para llevar el mensaje que traería vida abundante, que traería liberación a quienes vivían en un mundo de oscuridad y que no conocían a Jesucristo, que era la respuesta a sus problemas? Y Dios le indica cuál sería la dirección. Y no solamente le indica eso, sino que le deja algo bien en claro que tenemos que recordar. Dios le muestra con su poder de que nunca lo ha dejado solo y que todas aquellas puertas que se cerraron, aquellos impedimentos, eran para que descanse Él activamente en su voluntad, es decir, en la voluntad de Dios. Entonces, cuando nos acerquemos a Jesucristo, Él se acercará a nosotros, ¿sí? En aquel punto que cambiará nuestro presente y nuestro futuro, aquel Troas, y desde allí nos indicará y nos guiará amorosamente a dónde debemos continuar nuestro camino y de esa manera ser los agentes de cambio y de ayuda a los demás. El Señor siempre nos guiará con su poder del Espíritu Santo a buenos lugares, pero también nos alejará de los que no son buenos. Por eso Él abre y cierra puertas. Para ello debemos estar cerca de Él para entender su guía y ser obedientes a sus indicaciones. Entonces la pregunta es, ¿cómo se puede hacer esto? Hay algo, sí, hay una clave de todo esto para que funcione. Dice la palabra de Dios en el versículo 10, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciésemos el Evangelio. En este versículo realmente hay algunas cosas para destacar. Primeramente, que Pablo, como se dice hoy en día, no se corta solo, sino que comparte esa visión que tuvo, ¿sí? Lo comparte con su equipo, que eran personas que estaban bien paradas, ¿sí? Personas maduras, podríamos decir, en nuestro vocabulario ahora. Entonces, él lo comparte y ellos lo escuchan, piensan, analizan y le dicen, no vayamos. No, al contrario, inmediatamente dice, ese es el lugar. Confirman la visión que Dios le había dado a Pablo.
Lo segundo, notamos algunos pronombres personales plurales cuando dice procuramos partir y cuando dice nos llamaba. Está mostrando de que Lucas se había integrado en el equipo misionero. ¿Sí? Ahí empezó a acompañarnos. No vamos a explicar, a decir las distintas posturas, porque no viene el caso, de por qué estaba allí Lucas, si trabajaba ahí o era por Pablo. Hay distintas razones, pero lo importante es que se unió al grupo para poder compartir el Evangelio de Cristo. Y lo tercero, y esto para subrayar, creo yo, ¿no? Cuando leemos enseguida procuramos. Subrayar enseguida. A lo que voy es que Dios con el Espíritu Santo nos indica la dirección, pero está en nosotros decidir si queremos aceptar y cumplir rápidamente, de tal modo que podamos desarrollar nuestro propósito en nuestra vida. Hay un dicho muy conocido, que seguramente lo habrán escuchado, que dice, en la obediencia está la bendición, tal cual, lo sabemos todos. Al saber que Dios tiene un propósito y que lo cumple, comprenderemos que todo lo que nos pasa es para conocerle a Él, pero también para que seamos parte del plan que Dios tiene para que otros lo conozcan a Él y su salvación. Somos parte de ese plan. Dice la palabra de Dios en un libro, en Isaías, dice, todos los que llevan mi nombre, a los que creé para mi gloria, los hice y los formé. Fuimos creados para la gloria de Dios, para adorarle, para honrarle y para acudir enseguida a su llamado. Pero también es cierto que al crearnos para su gloria, nos creó para que sea conocido Él a otras personas, para que le anunciemos a otras personas de ese Dios grande y poderoso. Y de ahí que nuestra vida de honra y gloria se plasma, se muestra, se vive en la ayuda a los demás, por medio del mensaje que Dios tiene en Jesucristo. No hay otro mensaje. Entonces, confiemos y descansemos en la sabiduría de Dios, caminemos a su encuentro, porque tenemos una misión que cumplir, tenemos una tarea. Y al entender que el Señor nos viene en encuentro y que hay un propósito que cumplir en esta tierra, será Dios mismo quien extienda esa pregunta tan importante que le hizo uno de sus profetas. Dice la palabra de Dios, y oí la voz del Señor que decía, ¿y a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces dije yo, ¿a quién me tienes? Envíame a mí. Isaías se convertiría en un gran mensajero de Dios y que el mensaje que llevaba era de parte de Dios para el bien de los demás. Y es la misma pregunta que Dios hace hoy en día, en este lugar, ahora. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? ¿Qué responderemos? ¿Qué responderás? ¿Qué responderé yo, verdad? Hoy este lugar puede ser un Troas, y es ese poder divino que hace todo para que te encuentres personalmente y de una manera íntima con Jesucristo. Es el mismo poder que abre puertas para que alcances lo que Dios quiere darte, para que alcances el propósito que Dios tiene en tu vida. Y para ir terminando, lo interesante de todo esto, ¿saben qué es? Es que el poder que abre puertas, ¿no? El poder es que obra de tal manera porque Dios te conoce, porque Dios sabe lo que estás pasando, porque Dios sabe cuánto estás sufriendo, porque Él te acompaña en cada lágrima que se derrama, en cada paso, en cada situación. Pero tenemos que recordar que hoy nos llama a continuar, ¿sí? Y que en la obediencia a su llamado traerá el gozo, la protección y la fortaleza para afirmar, ¿sí?, de que hay un poder que abre puertas y puertas mejores, ¿sí?
Ese poder nos va a acompañar a lo largo de nuestra vida, cerrando y abriendo esas puertas, guiándonos por los mejores caminos si nos encomendamos al Señor Jesucristo. Spurgeon decía, Dios obtiene sus mejores soldados en el tope de la aflicción. Así que si estamos pasando momentos difíciles, sigamos adorando y sirviendo al Señor porque Él ve, pero simplemente nos está fortaleciendo. ¿Sí? Así que levantemos y acudamos a este punto de encuentro. Vayamos a Troas, donde Dios nos está esperando. Y es el poder del Espíritu Santo que abre puertas y hoy nos abre la puerta y nos invita a escuchar la voz de Dios, a escuchar su llamado. Así que la puerta se ha abierto, tan solo debemos aceptar e ir con fe a su presencia. ¿Sí? Que el Señor les bendiga en esta mañana. Y antes de orar, no solamente que el Señor llama y abre puertas a los que ya somos hijos, sino que el Señor está esperando a aquellos que nunca estuvieron cerca del Señor, nunca estuvieron cerca de Dios, que no conocen el propósito de Dios en sus vidas. Hoy puede ser ese punto de inflexión donde todo cambiará, donde las cosas viejas pasen y son todas hechas nuevas. Porque Dios te está esperando hoy, Dios te está llamando y Dios dice, mío eres. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por este tiempo que podemos compartir tu palabra, Señor, en medio de tantas imperfecciones, pero Señor, tú eres grande, poderoso y todo lo cambias para bien. Bendice a cada uno de los que estuvieron escuchando estas palabras, pero principalmente a aquellos que están padeciendo, que están sufriendo, a aquellos que están lejos de ti, que no te conocen, que hoy sea un punto particular, especial, para que entreguen sus vidas y te sigan y te reciban como Salvador y Señor, porque tú has dado su vida por ellos, para que tú les perdones de sus pecados y ellos se arrepientan y vuelvan a ti para realmente ser bendecidos y mostrarle a los demás que tú abres puertas, que transformas vidas y que nos llevas a un mejor lugar, que nos acompañas, que nos fortaleces. Señor, gracias. Bendice a cada uno de mis hermanos que están aquí presentes. Y a aquellos que han escuchado tu palabra, tu pregunta, ¿a quién enviaré? Y envíame, Señor. Recíbelos con gozo porque quieren servirte con ganas y poder. Señor, gracias. Gracias por el Espíritu Santo, quien abre y cierra puertas. Gracias. La gloria sea a ti, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga.